Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas y en sus hogares, hermanos. ¿Cómo han estado? Qué bendición estar una vez más con ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les ruego, les animo y les exhorto, sigamos orando los unos por los otros. Ore por las familias. A lo mejor no los conoce usted de nombre a todos, pero ore por ellos y pidamos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por aquellos que están pasando quizá de enfermedad, escasez, situaciones, tribulación, enfriamiento espiritual, lo que sea. Tenemos que orar al Señor. ¿Le parece? Gracias de verdad por su ánimo, gracias por acompañarnos, gracias a quienes todavía retroalimentan, gracias a quienes nos han regalado algún comentario. Que Dios les bendiga. Eso nos anima y nos hace ver el trabajo no es en vano y no estamos haciéndolo solamente para hacer algo, sino que hay alguien que lo está aprendiendo, que está recibiendo enseñanza, alimento de la palabra, edificándose y, ¿por qué no?, también retándose a fluir en el Espíritu Santo. No se lo olvide, sigamos orando en Él y pidiéndole que Él sea obrando en todas las personas de la iglesia, en todas las personas de nuestra familia de la fe, para que siga levantando a sus hijos en poder y autoridad del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y vamos al devocional 159. ¿Qué les parece, hermanos? Ya estamos en el 159. Es una bendición. Y estamos ya hablando del don de palabra de ciencia. Y hoy vamos a comenzar a ver los usos y propósitos del don de palabra de ciencia. Es decir, cómo fluye y para qué fluye. Eso es importante. Voy a tratar de explicar algunas cosas que se pueden dar dentro de la iglesia. Alguien me comentó que en los don de palabra de sabiduría, me dijeron, pastor, bueno, nos enseñó mucho por la Biblia, pero ¿cómo se da en la iglesia, no? ¿Cómo se da eso en la iglesia? Bueno, en la iglesia, el don de palabra de sabiduría, usted debe saber, un ejemplo muy sencillo que llega a suceder es cuando alguien de pronto hace una pregunta difícil. Y esa pregunta, normalmente uno espera que uno diga, pues es esto o es esto. Pero el don de palabra de sabiduría empieza a mostrar con toda sabiduría la respuesta ¿desde qué? Desde el mismo ángulo de la persona. Por ejemplo, alguien un día preguntó sobre el divorcio. Y entonces dijo, ¿es bueno o malo que me divorcie si mi mujer es así y esa? Y la persona con palabra de sabiduría le contestó de entrada, no le dijo, es bueno, es malo, esto. No, le dijo, ¿qué estás pensando hacer? Entonces a partir de ahí fue el don de palabra de sabiduría fluyendo. Y el don de palabra de ciencia es el que hubiera mostrado antes a la persona, si el Señor así lo quería, decirle, ¿por qué estás queriendo divorciarte de tu mujer? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y eso se da en el día a día, se da en el liderazgo, se da en las empresas, se da en nuestro caminar, y el don de palabra de ciencia por eso es tan importante conocerlo. Así que, ¿listos? Bueno, manos a la obra. El don de palabra de ciencia sirve y se utiliza para informar del juicio venidero, pero ojo, no solamente para, viene el juicio, va a acabarse esto, va a pasar esto, sino buscando que las personas se arrepientan. Vea lo que pasó en Génesis, por favor, capítulo 18. Va al libro de Génesis, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 17. Usted puede leer con calma este capítulo 18 y el 19. Son de mucha enseñanza. Pero en esta parte usted puede ver cómo Dios revela este don de palabra de ciencia para algo. Y Jehová dijo, 18:17 de Génesis, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Fíjese cómo Dios le está revelando a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero no se lo está revelando solamente para, debes saber, el juicio viene. No, porque Dios dice,
porque yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y cuando vea esto que va a suceder y que él lo supo desde antes, va a pedirle a su descendencia que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Comprende? El uso es, Dios muestra algo que va a suceder en un momento, pero con ese propósito de que la gente venga al arrepentimiento, a la convención. Además, el don de palabra de ciencia normalmente motiva a la intercesión. Por eso usted ve ahí que Abraham empieza a interceder por las ciudades de Sodoma, Gomorra y todo este valle. No solo porque estaba su sobrino Lot ahí, sino porque se motivó a la intercesión por el juicio que venía. ¿Está bien? Ahora, usted puede pensar en la iglesia en una situación así, cuando viene un momento de palabra de ciencia, un hermano que fluye en él y le comparte a otro alguna situación que va a venir. Lo que va a hacer es que en la otra persona y en el mismo que lo imparte se va a activar un sentir de intercesión. Y obviamente en la otra persona va a recibir la advertencia. ¿Para qué? Para caminar en Dios, quizá para arrepentirse o para hacer justicia y juicio, para guardar el camino de Dios. ¿Se entiende? Ahora, el segundo uso y propósito es para determinar las necesidades espirituales de una persona o de un individuo. Fíjense que esto es bien interesante. Hay personas que a veces necesitan algo espiritual, necesitan ánimo, aliento, fortaleza, necesitan algo incluso que a lo mejor los impacte, ¿no? Y Dios sabe y Dios conoce el momento y utiliza a sus hijos para ello con palabra de ciencia. Vea lo que dice Hechos 9, por favor, vaya al libro de Hechos, capítulo 9. Este pasaje está también hermoso. He tratado de obviar algunos pasajes un poquito más cortos porque si no, yo sé que luego se me va en la lectura de todo un pasaje. Pero mire lo que dice Hechos 9, versículo 10. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjense cómo, ¿quién necesitaba eso? ¿Y quién sabía solamente eso? Saulo de Tarso. Y Dios se lo muestra a Ananías, ¿para qué? Para que vaya. Y Ananías sabe cómo estuvo Saulo orando, pero ¿cuál era el propósito? Que recobraran la vista, que le ayudaran en su necesidad. Y eso es muy necesario. El don de palabra de ciencia ayuda a eso. Hay personas que a veces están decaídas, hay personas que a veces están desanimadas y Dios lo muestra a alguien y viene esa persona y lo dice. Y no necesita ser en medio de la reunión gritando ni nada. O sea, sencillamente Dios lo muestra, te acercas a esa persona y le dice: mire, hermano o hermana, yo veía que usted estaba llorando en este momento y en este momento. Y la persona se queda así, pero el Señor le dice: haz esto y esto. Y fíjese qué hermoso. Donde palabra de ciencia se mueve de esa manera. Ahora, ¿qué sucede? Que las personas reaccionan a la obra de Dios, como Natanael reaccionó. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le dijo: yo te miraba abajo de este árbol y esto, y aquí hay un hombre justo y recto? Y Natanael se sorprendió y dijo: ¿te sorprendes porque te dije que te vi? ¿No? O sea, eso es lo que provoca el don de palabra de ciencia, pero provoca que las personas caminen con Dios, como después de ese encuentro con Ananías, Saulo de Tarso lo hizo. Un tercer uso y propósito es para revelar los secretos de los hombres, incluso su pecado, que eso lo vamos a ver en el siguiente devocional, pero para revelar los secretos de los hombres. Vea lo que dice Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjese qué hermoso es esto, porque el don de palabra de ciencia ayuda a quien lo tiene a percibir esa parte de las personas. Pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu Santo se lo muestra.
Ahora, eso puede llegarse a confundir con discernimiento de espíritus, pero no es discernimiento de espíritus. Eso lo platicaremos en los devocionales que le competan a ese don. Pero el don de palabra de ciencia por eso fluye mucho en medio de la predicación. ¿Por qué? Porque en la predicación el Espíritu Santo va mostrando al predicador y va hablando, y de repente por eso hay personas que dicen, habla de mí, ¿quién le dijo de mí? ¿Por qué conoce de mí? ¿Qué está pasando? ¿Quién le habló de mí? Sabe, es el Espíritu Santo fluyendo en don de palabra de ciencia por medio de esa persona. De eso pudiera platicarle algunos ejemplos sobre mi persona, pero lo más importante es que veamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, le voy a rogar que en este tiempo usted, quienes retroalimentan, gracias, y que ustedes puedan listar los 3 usos y propósitos que vimos el día de hoy. Y primero Dios, en la próxima veremos algunos otros más. Gracias a todos, que el Señor les bendiga y les guarde, se les quiere mucho.